comenzar. Buenas noches, familia. Estrenamos hoy, aunque no sea Domingo de Ramos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nueva temporada, nuevo curso. ¿A quién se le ocurre estrenar un programa en martes y 13? Nueva temporada y queremos iniciar con un formato. Muy buenas noches. Micrófonos para la esperanza en 10 TV. Volver a los pasos dados, a caminos desandados, volver por necesidad, por ganas de vivir, por exigencias del guión, volver por oficio de vivir, por conciencia revivida, por ser y por parecer, volver a donde fuiste feliz, volver a donde te sentiste plenamente realizado, volver sobre sí y volver también lejos de ti, volver a las andadas, volver a incidir y volver para enmendar y reparar, volver para recuperar el tiempo perdido, volver para recobrar la serenidad y el ánimo, volver lo de abajo arriba y lo de arriba abajo, volver y regresar al punto de partida, al contacto humano, epidérmico, natural, volver a saludar frente a frente sin pantalla de por medio, volver una vuelta a los orígenes antes de la pandemia, antes de la pesadilla, volver al diálogo, cara a cara, olvidando siquiera sea por un rato la videollamada. Volver en 10 TV justo después de Micrófonos para la Esperanza. Volver hoy al centro sanitario, al hospital, al contacto con el médico, con el profesional, con el ángel de la guarda que protagonizó el más difícil todavía desde aquel funesto marzo de 2020, desde el brote de coronavirus, el riguroso estado de alarma, el confinamiento domiciliario, las desescaladas, las nuevas olas de la pandemia, la presión en las UCIs. Hoy vuelvo a 2 de nuestros hospitales, de mis hospitales. En uno murió mi padre y en el otro nacieron mis hijos. Uno es de hospitales, como lo es del pueblo, de la casa, de los parajes, de los sitios, de las personas. Primero en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar conversaremos con un médico de urgencias, Raúl Illanes. Llegó a ese centro hospitalario de alta resolución en junio de 2007, pertenece a su comité de empresa toda vez que se trata de una empresa pública, así como a su comité de seguridad y salud. Luego marcharemos hacia Úbeda, volveremos a Úbeda, para en el interior del Hospital San Juan de la Cruz buscar y hablar sin prisas con una amiga de esta casa. Nos acompañó y nos asesoró en los peores momentos de la pandemia, ayudándonos a deshacernos de la distopía y de la posverdad, nuestra neumóloga de cabecera, Antonia Soto. Volver hoy se adentra en la situación real de nuestra sanidad pública cuando todo hace indicar que ni hemos superado definitivamente el coronavirus, ni nuestra sanidad pública ha recuperado el nivel asistencial que teníamos antes de la pandemia. Raúl Illanes, urgenciólogo. ¿Cómo está la presión hospitalaria en este momento en un hospital como este, el Alto Guadalquivir de Andújar? Bueno, pues ahora mismo, por suerte, desde la perspectiva COVID, que es lo que sería más trascendente, no estamos teniendo una incidencia muy llamativa con respecto a otra ola, ¿no?, como la hemos definido. Estamos subiendo en ascenso la atención a los pacientes, pero más por toda la patología invernal. En conjunto, no solo ni tan llamativamente por la patología COVID. Decían que el invierno pasado prácticamente la incidencia de la gripe común fue nula gracias a toda la labor preventiva, las mascarillas, la distancia social. ¿Cómo se está iniciando este periodo de frío ya de otoño-invierno? Bueno, pues como bien ha referido, la utilización de la mascarilla es un elemento útil para la transmisión de cualquier infección respiratoria, tanto en adultos como en niños. Y eso tuvo mucha repercusión en el verano pasado, en el invierno pasado y bueno, en este año estamos empezando, digamos que estamos en la entrada de lo que es el clima invernal y las patologías que a él lo acompañan y no sabemos cómo evolucionarán, pero de momento la incidencia sigue siendo baja, sobre todo en el aspecto de la gripe. Desde el 13 de marzo de 2020 podríamos hablar de 20 meses de experiencias distópicas. ¿Qué es lo peor que has visto aquí?
Lo peor que he visto, pues desde el punto de vista clínico humano, el haber tenido que dar una atención a los pacientes distantes en momentos muy complejos, en algunas ocasiones incluso en sus últimos momentos sin poder dar lo que en circunstancias normales le hubiésemos dado. Desde el punto de vista organizativo y como facultativo siendo más frío y en la organización sanitaria, pues lo que más me ha preocupado y más estrés me ha causado ha sido en muchas ocasiones la gran desorganización a nivel institucional general que teníamos con respecto a la problemática que sobre el terreno nos surgía. Hay un refuerzo por la pandemia. Se incorporan unos 20.000 profesionales sanitarios, 8.000 ya han salido. Se ha considerado que lo peor de la pandemia ha pasado, pero hay otro momento crítico que es hace justo un año. Y es que en la oferta de empleo público hay muchos profesionales de este mismo hospital que acceden a una plaza en el SAS, en el Servicio Andaluz de Salud. La empresa pública y el SAS compiten y finalmente, por ejemplo, un par de oftalmólogos o 4 intensivistas de este hospital consiguen plaza. Evidentemente el servicio no se cierra, había una denuncia sobre especialidades, podían cerrarse especialidades, no se cierran, pero no se cubren con la misma calidad asistencial, Raúl. Bueno, es algo evidente que se constata precisamente, que vienen a constatarlo pues estas ofertas públicas de empleo y la marcha de los profesionales. Como bien ha referido, se marcharon compañeros oftalmólogos, dermatólogos, intensivistas y a día de hoy pues no se han restituido esos puestos laborales con una ocupación permanente por otros profesionales. Se están haciendo unas coberturas temporales, digamos que hablándolo coloquialmente, pues estamos poniendo parches para que la actividad siga saliendo, pero no con una conformación de la plantilla tal cual estaba antes de que ocurriera este trasvase de profesionales. Uno podría pensar, cuando llega una situación como esta, la pandemia de coronavirus, las administraciones y la sociedad en general refuerzan su percepción de la necesidad de disponer de un sistema público de salud de calidad, bien dotado, y esto nos puede servir de experiencia. Y parece que en este punto, 20 meses después, en la sexta ola, según acaba de reconocer, verbalizar el propio consejero de la presidencia, Elías Bendodo, estamos peor que al principio. Sí, bueno, una situación un poco contradictoria. Yo creo que hemos tenido una trayectoria lo suficientemente amplia como para saber dónde estaban las taras dentro del sistema, y una de ellas era sin ninguna duda la carencia de profesionales en casi todos los ámbitos, en la parte médica en concreto pues más acuciante todavía. Y después de todo ese tiempo pues lo que comprobamos es que él sigue siendo deficitaria y que peticiones y reclamaciones que se podrían llamar históricas desde hace mucho tiempo, pues la nueva administración no la ha hecho suya y continúa errando en los mismos elementos que había antes y nos lleva a una precariedad en muchos aspectos, que al final de cuentas quien lo paga el paciente. El gran problema de esta situación no ya extrapola o va más allá del ámbito laboral puro, sino que hay una tercera persona que sufre las consecuencias, que es el paciente. Claro, esa cobertura de plazas de profesionales que se han marchado con su plaza ya al Servicio Andaluz de Salud ha supuesto pues la itinerancia, la rotación de manera esporádica de muchos profesionales que llegan, y redunda doblemente en sentido negativo. Por una parte es difícil cohesionar el equipo, porque prácticamente no os conocéis, hoy están unos, mañana otros, ¿no? La historia clínica de los pacientes no la siguen los mismos profesionales de unos a otros, y eso redunda también en la propia asistencia a los pacientes, ¿no? Que cada día venga un especialista distinto, ¿no? Bueno, es claro y evidente que la actividad sanitaria y en concreto la actividad médica pues se compone de muchos profesionales que trabajan en equipo.
La atención al paciente no es solo una atención puntual en el día en el que vemos al paciente, sino una continuidad en el tiempo. Esa continuidad en el tiempo pues, debe de estar siempre seguida por criterios. Es verdad que la medicina tiene criterios objetivos que se cumplen sistemáticamente, pero luego está la dinámica de trabajo de cada uno de los lugares, por la disponibilidad pues, tanto de actividades como de recursos. Y integrando todo eso pues se genera, digamos, la dinámica de trabajo de cada uno de los centros hospitalarios. Si lo que tenemos es digamos que un trasiego de profesionales que prestan evidentemente su atención al paciente y lo cuidan y atienden en sus patologías, pero no tenemos una dinámica de trabajo de conjunto en la que todos esos profesionales formen un equipo, pues al final esas sutilezas que hacen o que marcan lo que siempre se ha hablado por parte de la administración y nosotros mismos los profesionales, la excelencia sanitaria para dar una atención global muy efectiva y satisfactoria, que es lo que nos lleva a buen resultado, pues evidentemente se ve mermada. No es lo mismo una continuidad en el ámbito laboral y en el propio centro de unos profesionales de forma constante que un trasiego, una itinerancia de un sitio a otro, compartiendo actividades con compañeros que incluso a lo mejor los conoce ese mismo día. Y además estamos también en un momento, en una situación que va a marcar un antes y un después con la finalización del año, ¿no? Estábamos familiarizados ya con esta fórmula, se crearon los CHARES, los centros hospitalarios de alta resolución, una empresa pública como esta, Alto Guadalquivir, una gestión diferente que va a fundirse con la propia estructura del SAS, también en materia laboral. ¿Qué va a ser de vosotros? Estamos en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar a partir del 1 de enero. Bueno, pues en el 1 de enero el SAT integra a la agencia el concepto, las agencias como tales dejan de existir como entes que suministraban el servicio de atención sanitaria y todos nos volcamos en la estructura SAT. El Sistema Sanitario Público Andaluz se componía de dos vertientes, las agencias públicas y el SAT, desde que éstas se crearon, y ahora actualmente pues se ha decidido que solo exista un ente único dentro del Sistema Sanitario Público, que ya no habrá que llamarlo exclusivamente SAT, porque no tenemos esa dualidad. Los profesionales, una vez que nos integren, en un primer momento seguiremos teniendo una relación contractual laboral, que es lo que nos diferenciaba de los compañeros del SAT. En el transcurso de este 2022, la Administración nos ha comunicado que a los que cumplan las condiciones para poder hacer el cambio a estatutario, pues se les ofrecerá esa posibilidad. Básicamente serán aquellos compañeros que en esta última OPE hayan conseguido su plaza y los profesionales que estemos en las agencias públicas con un contrato indefinido. Sí, como en otras administraciones públicas se va a compatibilizar la existencia de una junta de personal que representa a los funcionarios y un comité de empresa del que tú ya formas parte en esta empresa pública y que tiene evidentemente una representación. Aquí hemos oído en los últimos tiempos cómo se intentaba de alguna manera, era vuestra función básica como representante de todos los trabajadores, que se intentara en plena crisis sanitaria marcar una impronta igualitaria tanto de los profesionales como del trato a los pacientes. ¿Hicisteis algunas denuncias de privilegios, de trato de favor? ¿La información fluye? ¿Es transparente? Bueno, una de las críticas que deberíamos de hacer en toda esta época de pandemia es que la transmisión de la información no ha sido todo lo transparente que debiera ser. No hablo de manera general, perdón, porque habrá otros lugares en los que sí haya existido, pero en nuestro ámbito concreto ha sido una transmisión bastante difícil y ha sido una etapa desde el punto de vista sindical, de comité de empresa y de relación con la empresa, una etapa bastante difícil y compleja, sí.
pedíais información, pero la información, yo recuerdo que incluso hablasteis en su momento de alguna gente, algunos directivos que habían podido colarse en las listas para el acceso a la vacuna. Si de algo podemos hablar en el plano sanitario, a diferencia del 20, toda la preocupación, la incertidumbre, las olas, las muertes, la distopía, en el 21 la gran protagonista ha sido la vacunación. Y había gente que en los primeros momentos, pues, en fin, en algunos sitios ha pasado, ¿no? Se ha visto claramente, ¿no? Ha habido hasta sotanas que se han colado, ¿no? Y han aprovechado. Aquí sospechabais eso y ahora no podéis ni desmentirlo ni confirmarlo, porque la información no ha fluido. Bueno, en concreto, nosotros, ese punto se incidió mucho aquí en el hospital, porque cuando como sanitarios hemos vivido una situación como la que estábamos viviendo, con la llegada de una pandemia que nadie esperaba, con las repercusiones que tuvo en todos los aspectos, con la exposición que los profesionales hacían día a día en su contacto con los pacientes, tanto en la urgencia como en la UCI. Cuando apareció en el horizonte la vacunación, pues digamos que era una herramienta de aliento, sin saber a lo mejor todavía una vez que se aplica sobre el terreno si va a ser efectiva o no. Pero desde el Comité de Seguridad de Salud, del que yo también soy miembro, una de las premisas que tuvimos, o una de las prioridades, mía en concreto, pero el resto de compañeros también, era que aquellos profesionales que estuviesen más expuestos a la atención al paciente, empezando en primer lugar por la UCI, que eran los que más tiempo se exponían, tanto facultativos como el resto de categorías, máxime los auxiliares enfermeros que estaban acompañando al paciente por todas las atenciones que requería durante mucho tiempo. Nosotros incidimos en que ese personal que consideramos que era un personal de alto riesgo por la alta exposición que tenía, era el primer personal que debía de vacunarse y que debían de seguirse un estricto reparto de las vacunas. Eso en esa primera remesa de vacunas que llegó aquí, pues desgraciadamente comprobamos que no fue así, y desde el Comité de Seguridad de Salud se pidieron esos datos para que se nos facilitaran y de esas primeras jornadas, y bueno, pues desgraciadamente volvemos al comentario anterior, pues la transparencia no existió, que es lo que da claridad, y si se considerase o no un error, pues rectificar en base a esa información, y ni se dio la información y evidentemente ni se rectificó tampoco. Porque algún profesional, creo que era el director médico, pues aducía que lógicamente él se exponía porque estaba también atendiendo, ¿no?, en urgencias, cuando vosotros decíais que no estaba atendiendo en urgencias, pero ya sí tiene turnos en urgencias. Algo se ha conseguido, ¿no? Bueno, nosotros referenciábamos la realidad, no lo decíamos nosotros, lo decían los cuadrantes del servicio de urgencia, y no realizaba actividad clínica en ese momento. A partir de ahí, pues sí inicia su actividad clínica nuevamente, y entonces pues bueno, ya participa de la actividad del servicio. Lo que diferencia claramente esa situación en concreto, lo que uno está haciendo y cuando debe hacerlo, entendemos nosotros, o entiendo yo como sindicalista. Sí, esa misma situación actual ahora con respecto a la vacunación, pues si ocurriese ahora mismo y estuviese teniendo actividad clínica, no hubiese habido cabida a ningún tipo de queja, porque estaría sobre el terreno con el resto de compañeros. Pero cuando este cargo en concreto, como otro cualquiera que pudiéramos referenciar, aquí pues bueno, porque saltó así, porque fue notorio, pues si no tiene actividad, pues entendemos nosotros, o entiendo yo, que desde un punto de vista ético, antes debe de ser vacunado un compañero que esté en alto riesgo que una persona que no tiene exposición a los pacientes. Los privilegios y los partidos políticos, estando en la agencia Raúl Illanes desde 2007, aquí mismo ha pasado un partido político de gestión, el Partido Socialista, ahora el Partido Popular, que acaba de cumplir 3 años. ¿Los privilegios son los mismos? Quiero decir, cuando uno ve ese tipo de, como dicen coloquialmente, de mamoneo, ¿eso se mantiene? ¿Gobierne el PSOE, gobierne el PP?
Desde mi perspectiva personal, hay un gravísimo error que yo creo que en la pandemia, no sé si se aprenderá, me da la impresión que no. Es que la sanidad debería de estar muy despolitizada. Es decir, que los políticos deberían de tener muy poca intervención en ella, solo en el extremo de una organización macrosanitaria, por llamarlo de alguna manera. Pero en el día a día, en los centros hospitalarios, en la relación con los profesionales, en la organización del trabajo, en la consolidación de empleo y en todas esas cosas, debería de existir más espíritu sanitario y mucho menos espíritu político. Mi experiencia personal aquí es que cuando las cosas se han analizado y se han ejecutado desde una perspectiva sanitaria en la que el centro es el paciente, es el profesional el que presta el servicio, pero no podemos olvidar nunca que el centro es el paciente, todo ha funcionado mucho mejor, ha sido mucho más explicable, más entendible. Cuando aquí en la empresa o en otros ámbitos también, porque conozco también la atención primaria y otros centros hospitalarios, interfieren los tintes políticos, todo se enrarece, todo es mucho menos transparente, incluso las aportaciones intentando hacer el bien al paciente se entienden como ataques porque se les dota de un tinte político. Y eso yo creo que es algo que nos debería hacer aprender esta pandemia, que vale más sanidad y vale menos política. Pero mi percepción personal es que no, como otras tantas cosas, había un dicho antes que decían que de esto saldríamos mejores personas, ¿no? Y la situación real nos demuestra que no, que luego al final todas las cosas vuelven a su sitio. En este concepto la sensación que tengo es la misma. Con los otros y con estos, ¿no? Sí. Cuando entra la política, la sanidad empeora, cuando entran los intereses políticos fríos, la sanidad empeora. Y en esto no me refiero ni a una tendencia ni a otra. Es bueno que todas vayan rotando y aparezcan porque irán aportando elementos, pero si el elemento común que aporta es que esa injerencia política en lo que es la actividad sanitaria es lo que aporta en negatividad, pues llego a esa conclusión. Pero tú entiendes que dentro de la política los políticos pongan en cargos directivos a gente de confianza. Siempre prime la confianza por aquello también de la confidencialidad, o cuanto más cercano, más difícil que un asunto que finalmente no se gestiona bien salga a la luz pública. Por ejemplo, lo tenéis aquí, ¿no? Con la dirección de enfermería, que es... Para mí eso es un concepto totalmente erróneo. Plantear las cosas desde esa perspectiva. Yo creo que habría que plantearlas desde la profesionalidad, la rectitud y la ética. Y todo el mundo sería igual de válido si nos regimos por esas cuestiones. Si nos regimos precisamente por fidelidades, como suele ocurrir en muchas ocasiones, pues si eres fiel a la doctrina que te indican desde arriba y no eres crítico y miras hacia abajo, hacia los profesionales, pues empiezan a ocurrir estos errores que digo que ocurren. O se hace lo que es más grave, un uso interesado y personal de una institución que es pública y que se debe al ciudadano. En esos casos yo entiendo que es un error político grave. Deberían de hacer la selección de las personas que están por su profesionalidad y su trayectoria y no por esa afinidad política o esa contigüidad amistosa que va a hacer guardar todos esos secretos oscuros que no pueden verse. Ya. En el ámbito de la política de partido tenemos que contextualizar esa gira muy reciente de responsables de la Consejería de Salud y Familias por distintos municipios de la provincia, hablando de construcción de nuevos centros de salud. Todo se ceñía a la aprobación de los presupuestos 2022, que finalmente pues no ha sido así, decayeron la pasada semana, incluso por la brevedad ya de una legislatura que podía acortarse, podían convocarse antes las elecciones. Por tanto, ya sabemos en política democrática que hay muchísimas promesas en estas coyunturas, en estas tesituras ya de las legislaturas, cuando llegan a su fase terminal, que son promesas que se puede llevar el viento. Aquí estuvieron responsables de la consejería para decir que este hospital, que evidentemente necesita mejoras, iba a tener importantes inversiones en urgencias, donde tú trabajas,
en cuidados intensivos, en la UCI, fundamental, en un edificio sanitario, hospitalario, de estructura horizontal, y la zona materno-infantil también iba a tener mejoras, iban a llegar muchas mejoras. No sé si tú en cuestión de tiempo, de temporalización, tienes confianza en que independientemente haya elecciones o no, van a empezar a verse licitaciones y obras. Bueno, pues desgraciadamente tengo que decirlo así, ¿no? Sería la expresión correcta, solo creo cuando veo, sobre todo en este tipo de anuncios. Ya hemos sufrido en ocasiones anteriores, y digo sufrir porque prometer una cosa y no cumplirla en algo tan vital como el ámbito sanitario me parece nuevamente un perjuicio para el paciente. Ya hemos tenido con anterioridad promesas de ese tipo que, bien por un motivo u otro en los que no entro, si son administrativos, presupuestarios, de la índole que sea, no se han llevado a cabo. Si ahora se hacen esos anuncios y luego no se llevan a cabo, pues estaríamos en las mismas. Yo en lo sanitario sería partidario de menos bombo y más efecto. Y con esto quiero decir que hablo de lo que tengo y lo que hago, y no hablo de lo que querría o no querría hacer. Por ceñirnos al punto concreto de la UCI, pues ahora aquí es verdad, se ha hecho una UCI, se va a diseñar una UCI con unos nuevos cánones de calidad, que es lo que se recomienda y sería ideal, pero yo como profesional de este hospital, en la misma situación en la que estoy, como médico de urgencia, como representante sindical, estando en el Comité de Seguridad de Salud, pues están en conversaciones del diseño o la reconfiguración de la actual UCI que había, y se estuvo en desarrollo y se ponían fechas concretas en las que se iba a llevar a cabo, y a día de hoy esa UCI sigue exactamente igual, y ha dado tiempo hasta que se anuncie otra nueva UCI en otro nuevo sitio con un diseño extraordinario, que si se lleva a cabo, pues los profesionales seremos los primeros en alegrarnos. Este diseño es más bonito que el anterior, más completo. Completo, bueno, cumple criterios unos criterios arquitectónicos que entendemos que son más favorables que el anterior, porque en el anterior lo que se intentaba era intentar salvar algunas deficiencias haciendo una modificación sobre la estructura existente. Esta es mucho más ambiciosa la intervención, ¿no? Digamos que sería más que ambiciosa, efectiva. Cumpliría los requisitos que son exigibles en una UCI. Pero vuelvo a insistir, siempre y cuando se lleve a cabo. Ya. Eso significa que si esa eficiencia actualmente no está implementada en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, un paciente de cuidados intensivos en muchas ocasiones tiene que ser trasladado a otros centros hospitalarios, a otras dependencias hospitalarias de cuidados críticos. No sería esa la connotación que llevaría a considerar que el otro sea mejor. Es simplemente cumplir una accesibilidad. La atención que tiene un paciente aquí en la UCI es totalmente efectiva, y se traslada lo que por criterios clínicos tienen que trasladarse a otros hospitales para que reciban otro tipo de técnicas que en este, por su nivel, pues no se dispensan como ocurre en otros sitios. Lo que sí es verdad que una UCI elaborada correctamente, con su ventilación correcta, pues hay una menor incidencia de infecciones nosocomiales que llevan a complicaciones de los pacientes, el acceso de los propios profesionales a la habitación, zonas de aislamiento. Digamos que sería más una cuestión de desarrollo de todo el desempeño sanitario que hacen de esa UCI nueva un elemento, aparte de novedoso, mucho más útil, que en realidad ceñirnos a que en una UCI el paciente recibe peor la asistencia que en otra. Digamos que sería... Incluso para los propios profesionales de la sanidad, claro, ¿no? Como miembro del Comité de Seguridad y Salud, evidentemente, claro, las condiciones clínico-sanitarias para el profesional son mucho mejores con esas implementaciones y esa inversión que se ha prometido, que ya veremos cuando llega, ¿no? Claro, si se hace esa organización siguiendo las estructuras que se están siguiendo en la UCI, que se van implementando todas esas mejoras que sanitariamente se han visto que son favorables, pues llevan a mejores resultados, pero llevan a mejor resultado en su conjunto, lo que es la atención sanitaria del médico, por parte del enfermero, el auxiliar, la propia instalación, cumple los requisitos que son exigibles para que el paciente tenga la correcta atención, pero luego van surgiendo matices o cosas novedosas que van apareciendo en el tiempo,
que hacen que ese desarrollo de la atención sanitaria pues sea mucho más efectivo y más eficiente. Lo hemos vivido en la pandemia, cuando un paciente está con un aislamiento, el acceso del profesional a esa habitación, si tiene un área de transición en la que puede quitarse y ponerse el EPI para pasar luego a otra zona que ya sería común, por decirlo de alguna manera, es mucho más eficiente, menos peligroso y se desarrolla mejor si existe ese área de tránsito intermedio que si hacemos una entrada y salida directa a esa habitación con una sola puerta, por poner un ejemplo arquitectónico de lo que sería más eficiente o más favorable. Pero una vez que entramos en la habitación, el paciente recibe la atención exactamente igual, ya sea con esa habitación de transición o no. Aparecen otros riesgos desde el punto de vista médico que teniendo eso pues son menos frecuentes. El que se levanten restricciones, el que hayamos pasado a nivel cero ha supuesto un progresivo acercamiento al punto de partida, a la situación de inicio de hace 20 meses antes de la pandemia. Se echa en falta en atención primaria la vuelta a la presencialidad de los pacientes junto a sus médicos y también a sus especialistas. Aquí tenéis especialidades. ¿Hasta qué punto? Porque vemos hoy, miércoles, principiando diciembre, 1 de diciembre, el aparcamiento repleto. La presencialidad en un hospital como este, el Alto Guadalquivir de Andújar, ya es una realidad que nos retrotrae a 20 meses atrás. Sí, en líneas generales sí. Las consultas, es verdad que se hace uso, entró un nuevo concepto que es la consulta telefónica, en ese momento por obligación, por la situación epidemiológica, y es verdad que pues intentaban abordar desde ese momento desesperado las patologías y las situaciones con los pacientes como mejor se podía. Ese elemento de atención telefónica, en algunos casos en concreto, pues se sigue manteniendo y se ha demostrado porque tiene su eficiencia y que puede tener sus resultados, pero está claro que la atención médica, pues salvo en conceptos puntuales y en determinadas situaciones, salvando esas, tiene que ser presencial. Aquí en concreto tuvimos una fase en ese momento en el que la asistencia telefónica sí era bastante abundante y casi absoluta, diría yo, en los peores momentos de la pandemia, pero luego paulatinamente se fue integrando la presencialidad como antes de la pandemia, y ahora, cumpliendo los requisitos exigibles dentro de lo que es el centro sanitario, el uso de mascarilla, intentando no tener un gran aforo de pacientes, dando más agilidad en las consultas, en urgencias separando un circuito COVID de no COVID, haciendo una diferenciación grosera, pues estamos en la atención presencial. No ha sido en lo hospitalario, por lo menos en nuestro centro, no ha sido tan marcada como en primaria esa ausencia de la presencialidad en la atención a los pacientes. Aquí se incorporó más precozmente y luego gran parte de esa atención también eran con pacientes hospitalizados, o sea que ahí no cabía la presencia del teléfono. Una opinión profesional para finalizar. Vuelve la Navidad y vuelven los problemas, evidentemente. Se habla de esa sexta ola, la variante sudafricana, Omicron. Se habla evidentemente de la necesidad de la tercera dosis de refuerzo. Los profesionales, obviamente, junto a los mayores de 70 años, habéis sido prioritarios a la hora de acceder a esa vacunación. Los niños pequeños, pues a mitad de mes aproximadamente llegarán 200.000 dosis a Andalucía. Veremos a ver si se hace justo antes de las vacaciones escolares de Navidad o en plenas vacaciones, lo que evidentemente puede generar mayor saturación en los lugares de vacunación. Estamos en un momento crítico en el que también es muy importante que vosotros, los profesionales de la sanidad, intentéis deshacer muchos mitos y mucha posverdad que se las pela por las redes. ¿Qué dirías?
Bueno, pues yo como profesional lo primero que diría y creo que es fundamental es que, y vuelvo un poco antes a la historia que hemos dicho de la politización de la sanidad, yo huiría de triunfalismo y anuncios de que pues, al virus lo hemos vencido, la pandemia la tenemos controlada. Al ciudadano le diría que viviese esta situación de la manera más positiva posible dentro de lo que estamos hablando, pero siempre manteniendo muchísima cautela. Porque todos esos anuncios excesivamente optimistas nos llevan, y los hechos lo demuestran, para una relajación de las medidas, el vender que la vacunación es positiva, que ciertamente lo es. Pero si se vende desde un punto de vista excesivamente eufórico, el ciudadano de a pie se queda con el mensaje básico sin llegar más a la profundidad del mismo, porque no ha tenido el desarrollo y la visión de lo que los sanitarios hemos visto, y entienden pues que ya con la vacuna todo está resuelto, y desgraciadamente ahora con esta nueva variante, pues ya sin que podamos concretar científicamente si las vacunas son o no son efectivas, pero empieza toda esa rumorología que dice que a lo mejor no cubren tanto a esas variantes como por otra parte podría ser lógico. No tiene por qué ser necesariamente así, pero podría ocurrir. Entonces, andar en una pandemia que se sigue desarrollando en la actualidad y que no podemos olvidar su nombre, que es una pandemia, o sea, significa una epidemia que afecta a todo el mundo, y que en el resto del mundo el porcentaje de vacunación es tan bajísimo, lo que nos indica que la transmisión del virus entre la población va a ser muy numerosa, y en esa transmisión y esa infección en gran volumen es donde se producen las mutaciones, que luego en el mundo global que tenemos ahora migran hacia nuestro mundo y puede que las vacunas se desborden. Diría como profesional que hay que regirse más por la prudencia, el día a día, siempre pensando con optimismo pero con mucha cautela. Y abandonar esa idea actualmente. A lo mejor dentro de 3 meses estoy diciendo lo contrario, pero abandonar esa idea de que al virus lo hemos vencido, de que esto ya es todo normal, porque hoy cuando la gente ponga la televisión estarán viendo otra vez los telediarios, los noticiarios bombardeándole de que la variante está aquí, que viene, que ya veremos lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en Austria, o sea, toda Europa otra vez está afectada porque han tenido los fríos antes que nosotros. Todo viene a demostrarnos que todavía seguimos en la pelea con este virus, y que debemos de ser más cautos, porque entiendo que infravalorar esa situación es perjudicarnos a nosotros mismos. Nos salva a nuestro nivel envidiable de vacunación, en torno al 90%, a un enfermo, a un negacionista que entra por urgencias con síntomas evidentes de que se ha contagiado. ¿Qué le dice a bote pronto Raúl Illanes? Pues un negacionista le diría que tiene delante de sí a un profesional que va a atenderlo lo mejor posible para ayudarlo, y una vez que sepa que eso va a ser así, haya hecho lo que haya hecho, pues le incidiría en que ha cometido un error. Muy posiblemente esa situación que está sufriendo, en un altísimo porcentaje, no la sufriría si estuviese vacunado. Desgraciadamente, yo como sanitario, como ciudadano, como queramos llamarlo, en ese aspecto tengo que contemplar pues, que hay personas que difieren del conocimiento científico y de los resultados del mismo, y eligen una versión que no es muy positiva. Y no nos queda más que aceptarlo. En el caso de los sanitarios, pues a esa persona por deber ético y por como una enfermedad tenemos que atenderla, pero una vez que la atendamos incidiría mucho en que él ha cometido un grave error.
Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda, efectivamente estamos aquí, es en la sala de broncoscopias. Hemos tenido infinidad de ocasiones de hablar también con este ángel de la guarda. Hemos llegado desde Andújar, de conversar con un profesional médico de urgencias, con un urgenciólogo. Ella ha estado en primera línea en el combate de la COVID-19. Hemos hablado con ella en infinidad de ocasiones en Micrófonos para la Esperanza. Ahora estamos en Volver y hemos dejado la videollamada y estamos con ella en esta sala de broncoscopias. Neumóloga de cabecera, Antonia Soto. Hola, ¿Cómo buenas estás? tardes, Manolo. Bien, gracias. No es mal momento, aunque hay más preocupación. La nueva variante, el que estemos ya casi en invierno, las temperaturas bajas. Es un momento para estar alerta. Efectivamente, ahora mismo no es un momento preocupante. Nuestra situación en el hospital está controlada. Digamos que los pacientes que tenemos ingresados es un número bajito. Tenemos 2 pacientes infectados por COVID-19 y es un momento de tranquilidad, pero sí de que no tenemos que relajarnos para nada. Tenemos que estar expectantes. No tenemos que estar preocupados, pero sí vigilantes. Hay que estar preocupados. Ha preocupado mucho, aunque estamos en un nivel de vacunación idílico, modélico, ejemplar, más del 90%, ese porcentaje de población pequeño que no se quiere vacunar, que sí está en edad, que sí puede hacer, incluso en esta fase de vacunación se prioriza esa gente. Y yo pregunto, en cuanto a enfermos COVID, ¿el negacionismo tiene una derivación clara en casos de hospitalización? Sí. Realmente durante la última época los pacientes que teníamos ingresados, la mayoría eran no vacunados. Eran pacientes de cualquier edad que habían decidido no ponerse la vacuna. Y sí que, bueno, pues corría mucho más riesgo. Gente que lo había retrasado, que no lo tenía claro. Bueno, al final, pues son los pacientes que han estado peor. Y el oscurantismo, no obstante, pues siempre tiene recursos, ¿no? Y uno de los recursos es, pues no, ahora no hay tantos ingresados. Ahora la mayoría son gente que sí se ha vacunado, pero hay que recordar que algunos de los que sí se han vacunado, si eran enfermos pluripatológicos o inmunodeprimidos. Sí, lo que pasa es que los negacionistas también están protegidos por nosotros. O sea, el que la mayoría de la población esté vacunada los protege también a ellos, porque estamos limitando más la transmisión. O sea, ellos no son generosos probablemente con el resto de la población, pero el resto de la población estamos siendo generosos con los que no se están vacunando. Deberían de plantearse que igual ellos son un factor de riesgo para el resto de la población y que deberían de estar. Si es verdad que la vacuna en pacientes inmunodeprimidos pues no se generan esos anticuerpos protectores y corren más riesgo. También tenemos la inmunidad celular que es en la que tenemos puesta la confianza de los pacientes inmunodeprimidos, no solo en el anticuerpo. Entonces sí que estamos viendo que en algunos pacientes pues la cobertura de esa anticuerpos es menor, o de esa protección es menor, pero también estamos viendo que disminuye, por supuesto, la neumonía grave y el ingreso en UCI. Aquí en esta sala se practican broncoscopias. Sí, esta es la sala de broncoscopia. Que básicamente es para enfermos tumorales de pulmón, pero también han venido enfermos COVID. Sí, la broncoscopia es una técnica básica de exploración del árbol bronquial. Entramos con una cámara a través generalmente de la nariz, pasamos cuerdas vocales, tráqueas y exploramos el árbol bronquial entero, ¿no? Todos los bronquios hasta donde nos permite llegar el calibre del broncoscopio, que como veis son 2 milímetros aproximadamente, que no es un calibre grande. Y en general es la patología tumoral, pero también la infecciosa. Pues cuando necesitamos comprobar cuál es el germen que está infectando y no a través del esputo no llegamos. Pero también es terapéutica, no solo nos sirve para diagnosticar, sino también para tratar. Y en los pacientes COVID de la primera ola, uno de los problemas que tenían eran los tapones de moco que obstruían el árbol bronquial, y gracias a los broncoscopios pues se puede extraer esos tapones de moco. Se puede absorber. Se absorbe, se limpia el árbol bronquial, se instila suero y se aspira el moco y se limpia.
No sabemos exactamente el grado de contagiosidad que tiene esta variante de Omicron. Se está estudiando todavía. Pero sí hemos visto otras variantes, la última, la Delta. Por eso siempre hablamos de la eficacia de las vacunas que nos habían administrado. Viendo esas variantes, el grado que tiene la cepa de modificarse, ¿la eficacia de las vacunas sigue siendo plena? Pues la eficacia de las vacunas hasta ahora parece que no se ha perdido, porque las variantes tenían unas mutaciones en los aminoácidos muy puntuales. El problema de la Omicron es que todavía no sabemos si se va a perder cobertura con la vacuna, pues esperemos que no. Ni sabemos realmente si va a provocar una enfermedad más grave, parece que tampoco, los casos que hay, y que la sintomatología es leve. Pero sí es verdad que lo que se ve es que ha habido unas mutaciones muy importantes en la proteína S, se han hecho unas mutaciones que son más de las habituales, y eso es lo que hace que la OMS, muy bien, con muy buen criterio, pues haya considerado pues que era una variante preocupante porque podía repercutir en la cobertura de la vacuna. ¿Pensamos que puede tener una pérdida de eficacia de un 10%? Bueno, todavía no se ha comprobado. Tendrán que pasar como un par de semanas aproximadamente. Se ha considerado que serían como un par de semanas para tener datos más fiables de si se va a perder efectividad o si es más grave. Ahora mismo no se ha visto que haya un incremento de ingresos tampoco en la India, o sea, en Sudáfrica, perdón, ni que los que tengamos aquí estén más graves. Lo importante en todo caso es seguir más o menos las pautas. Lo que sí insistís los profesionales, los especialistas, es no nos relajemos, distancia social, la mascarilla como estamos haciendo tú y yo ahora, muy bien, porque aunque tenemos, que también es muy importante, ventilación, sí. Pero hay que mantener esto, y por ejemplo ahora que llega, y es la gran duda, la gran incógnita por despejar, llega la Navidad. Llega la Navidad. Pensábamos, veníamos de superar la quinta ola, decíamos, bueno, pues ya no. Pero ya vemos como los políticos, los responsables políticos de esta comunidad ya hablan de sexta ola. Sí. Porque en Andalucía ya pasamos del nivel 0 al nivel 1, ya hay que marcar, ya lo del certificado pasaporte. No está mal, a mí no me parece mal. ¿No? No, bueno, podemos verlo desde cualquier punto de vista. A mí, como sanitario, no me parece mal. Creo que debemos de tener todas las protecciones que tengamos a nuestro alcance, que debemos de mantener efectivamente la distancia, que tenemos que mantener las mascarillas. El problema son los sitios cerrados, hace frío, nos vamos a juntar, el puente lo tenemos ahí. Tenemos que intentar seguir aprovechando los recursos de nuestro país, que es el exterior. Tenemos un país cálido, aunque haga frío, tenemos un país cálido, tenemos que seguir aprovechando los recursos de exterior y todas las medidas de protección. Lavado de manos, mascarilla, distancia, ventilación, y la vacuna. Por lo menos que si hay un contagio, pues esperar que sea lo menos grave posible. Claro, hay un repunte de los contagios, pero afortunadamente la presión hospitalaria y la presión en las UCIs no es lo mismo que en olas anteriores. No, ahora mismo no. Ahora mismo la presión hospitalaria es baja con el tema COVID, y el de UCI también. Creo que son los dos parámetros más importantes y por supuesto no queremos que se vaya transmitiendo y que siga pasando. Ya lo habíamos hablado, cada vez que hay una infección, cuantas más pases haya del virus, más infecciones haya, más probabilidades hay de que mute. Entonces, es verdad que han disminuido el número de contagios, aunque parece que haya un repunte, y que lo hay, pero la presión que tenemos en el hospital ahora mismo, nosotros realmente no hay cuidados intensivos. No hay. Miércoles 1 de diciembre no hay ningún enfermo COVID-19 en cuidados intensivos, en la UCI. En la variante predominante... En la Delta. En la Delta ya. En la misma que teníamos antes, la variante Delta. Pues lo que llevamos desde antes del verano con ella. Es de suponer, y con la variante Delta hemos visto casos más graves, porque me comentabas fuera de cámara que tal vez ahora no tenemos en cuidados intensivos, pero que sigue existiendo neumonías bilaterales muy graves. Con distrés respiratorio, con ventilación mecánica, por supuesto. Con necesidad de oxígeno alto flujo, sí. O sea, vamos a ver, hay menos, pero que no se nos olvide que este virus provoca
Es neumonía bilateral con distrés respiratorio. No se nos puede olvidar. Y con secuelas, ya estamos viendo, porque estamos hablando de 20 meses, Antonia Sí. Soto. Estamos hablando de 20 meses de una trayectoria de enfermos que han podido contagiarse en marzo Sí. o en febrero de 2020 y que ahora han podido volver a consulta rutinaria y ver hasta qué punto han perdido capacidad pulmonar, capacidad respiratoria. Bueno, la mayoría se han resuelto, uno rápidamente y la mayoría lentamente, pero se ha resuelto. Ha sido una disnea que ha ido desapareciendo, una falta de aire, una sensación de ahogo que ha ido desapareciendo progresivamente, y sí es verdad que tenemos algunos con secuelas, tipo, bueno, pues fibrosis pulmonar. El número es menor, es poquito. La mayoría se están recuperando. Sí que les queda mucha sintomatología, pues cansancio, que están todavía ahí intentando tirar, un poquito de niebla mental, que muchos se quejan como que no tienen tanta rapidez, y también mucho miedo. Hay gente realmente genera miedo el contraer el coronavirus, el COVID-19, pues porque te da una sensación de vulnerabilidad, de que te puedes morir, de que has estado muy mal, los que han estado ingresados han estado muy mal, y entonces, bueno, pues poquito a poco irán recuperando. En general, a nivel pulmonar, nosotros tenemos pocos pacientes afectados, pocos. Si es verdad que no los dejamos hasta que tenemos claro que la función pulmonar se ha recuperado, que la difusión está normal y que algunos siguen manteniendo un poquito de ahogo, le decimos tranquilo, aquí ya no hay nada, poco a poco irá desapareciendo y bueno, un poco tranquilizarlo, pero algunos sí que tienen secuelas. En un porcentaje bajito, sobre todo los ingresados en UCI o los que han tenido un oxígeno alto flujo, gente que ha tenido una neumonía muy severa. Los mayores de 65 forman parte de ese grupo poblacional prioritario para recibir esta tercera dosis de refuerzo. En muchos casos se está recomendando para los mayores de 70 años, octogenarios con anterioridad, que casi indispensable la compatibilidad en una misma sesión, en un mismo acto, de la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 y la de la gripe común. Sí, sí. O sea, que parece que no hay preguntas. Si es una persona mayor... Se puede poner cualquiera. Pero te pueden negar, puedes decir, no, yo quiero el refuerzo. Sí, sí, sin ningún problema. Vamos a ver. Hay gente que prefiere... lo que está claro es que no hay ninguna contraindicación para administrar las dos vacunas el mismo día, en diferentes sitios, en un brazo y en otro. No hay ninguna contraindicación. La vacuna COVID-19 es una vacuna RNA que no tiene que mantener ninguna distancia en tiempo con ninguna otra vacuna. No hay problema, no son virus atenuados, no son virus vivos, es una vacuna de síntesis, es un material genético. No tiene que esperar ningún tiempo para administrarse otra vacuna con la COVID-19. Independientemente de eso, que no se tiene que esperar nada, si alguien prefiere, no, yo prefiero a ver si me va a dar reacción y lo voy a pasar mal y a ver si porque me duelen los dos brazos porque la de la gripe me ha hecho reacción, la del COVID me ha hecho reacción y ahora como duermo, no puedo apoyarme ni de un lado ni de otro y boca arriba. Bueno, sin ningún problema, no hay que esperar ni, pues mañana te la pones o dentro de una semana, con la COVID-19 no hay que esperar. Sí que es verdad que con otras vacunas atenuadas pues se espera a lo mejor una semana, pero por ejemplo la del neumococo, la Prevenar 13, que es una vacuna también conjugada de neumocócica, se puede administrar con la gripe y también se puede administrar neumococo con gripe, gripe con vacuna COVID, no hay ningún problema. No hay que mantener ningún tiempo. Ahora tenemos también, era una información muy reciente, se había suministrado a la Comunidad Autónoma Andaluza unas 200.000 dosis para niños. Se hablaba de la población menor de 12 años, entre 5 y 11. Pueden estar dispuestas justo antes de las vacaciones o ya en vacaciones. Y no sé si en este momento hay que entender que en principio la vacuna no va a ser la misma. Quiero decir, exactamente la misma que a un adulto, para el niño pequeño. La vacuna es la misma, es la
dosis la que cambia. La dosis más pequeña. La dosis más pequeña. Es como un 25% menos, o sea, es solo un 25%, perdón, de la que se pone en adultos. Un 25% de Pfizer, por ejemplo. Sí. Y la de Moderna es que todavía no sé cuánto era. Pero todavía, como no estaba todavía determinada la de Moderna, no lo he visto. Reconozco que no lo había mirado. Pero la de Pfizer sí que había visto que la dosis era como un 25% con respecto a la del adulto. Claro, se está acotando todo el riesgo, Antonia, y se dice, oye, quedaba la población de los niños pequeños que a lo mejor en este momento era un vector de propagación, de contagio. Claro, además esto en la última entrevista que tuvimos antes del verano, ya estaban los estudios en marcha, ya lo comentamos, que me parecía muy interesante y que lo tendríamos disponible. Han pasado como unos 3-4 meses y realmente pues ya se han completado los estudios de fase 3, fase 4 y bueno, pues a mí me parece bien. También hay COVID grave en los niños, quizás el número es menor, pero también hay niños que han estado ingresados, que han hecho complicaciones, que han hecho insuficiencia renal, que han hecho, insuficiencia renal o síndrome nefrótico, alguna complicación, y si podemos prevenir esas complicaciones, por supuesto. Nuestros niños también son casi lo más importante que tenemos. Sí. Y luego, como tú decías antes, ese factor miedo, preocupación, que parte de algo que no es científico y es el desconocimiento de procesos de salud sanitarios por parte de la población en general, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno se deja llevar, y estábamos hablando hace un rato, antes de la entrevista, de cómo se satura la página de la Consejería de Salud y Familias cuando uno quiere ver la estadística. Porque claro, la gente está alarmada. ¿Qué va a pasar con mis vacaciones, con mi puente? En Navidad vamos a poder juntarnos la familia, vamos a poder estar de cotillón, el viaje que teníamos previsto fuera, el avión, el pasaporte, todo este tipo de cosas. Quiero decir, la sobreinformación tampoco es buena porque estamos viendo que hay muchos casos de contagios que no son graves y con la misma facilidad en 2 semanas, 14 días, si uno mira el porcentaje de la tasa de incidencia acumulada de su pueblo, se puede preocupar y al día siguiente, pues tranquilizarse de golpe, súbitamente. Sí. No podemos ser todos expertos, ¿no? No, yo creo que hay que dar unas pautas claras, seguir con lo que hemos comentado, de pautas de control, de medidas de prevención. Y yo entiendo lo de la salida fuera de España, pues igual sí que te complica mucho, pues porque te pueden cerrar el espacio aéreo o porque se pueden tomar decisiones en un momento dado y bueno, pues la gente que se ha quedado, que han cerrado los vuelos desde Sudáfrica. Pero en general yo creo que tenemos que estar tranquilos y encima agradecidos, porque hay un grupo de expertos que se está preocupando de ver las variantes que hay y de decir, oye, cuidado, hay una nueva, vamos a vigilarla. La información hay que darla, si no la damos estamos diciendo que hay opacidad y si se da, yo creo que hay que valorarla como algo positivo. Tenemos una información de que hay una variante, importante que no nos relajemos, el resumen no nos relajemos, pero intentemos hacer una vida dentro del sentido común. ¿Vamos a seguir juntándonos? Claro que sí. Intentar aprovechar todo el exterior que tenemos, volvemos a decir, vamos a intentarlo, pero y dentro de un sentido normal. Viajar fuera, pues eso es una decisión personal y es verdad que es un riesgo, claro, porque bueno, cuando vemos a los chicos que están ahí, oye, queremos quedar en Marruecos, bueno, pero bueno, parece que los van a traer. Por las variantes anteriores, la experiencia dicta que Omicron acabará siendo predominante. Pues probablemente. Si es más transmisible, que parece que lo es, si es más transmisible, pues al final será la dominante. Sí, porque de los demás ya tenemos un poquito más de anticuerpos. Antonia, hay una pregunta recurrente, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, precisamente porque ha formado parte un poco del pim pam pum político, del debate parlamentario y demás, y es, ¿realmente se está recuperando eso que algunos llamaban nueva normalidad en el momento actual, 1 de diciembre 2021, se puede decir, por el trasiego que hemos visto en pasillos para llegar aquí, en especialidades, se podría decir
que se ha recuperado prácticamente la situación, el punto de partida de hace 20 meses en materia asistencial? En materia asistencial, en lo que es el hospital y sobre todo yo de lo que puedo hablar, que es de neumología, estamos al 300%. Lo hemos recuperado todo. Estamos intentando resolver todo lo que había parado. Vemos los pacientes, le hacemos diagnósticos, hacemos pruebas funcionales. Nosotros probablemente seramos la especialidad porque también consideramos que el paciente respiratorio ha sido el paciente que más ha sufrido, porque los neumólogos hemos estado prácticamente todos atendiendo COVID y otras especialidades han podido atender de una manera u otra a sus pacientes. Los nuestros pues han estado esperando a que nosotros pudiéramos volver y hemos vuelto y además intentamos hacer tanto visitas presenciales para diagnósticos, seguimientos y revisiones como visitas telefónicas, porque no tenemos todavía vídeo para poderlas hacer por televisión, pero sí que las hacemos telefónicas pues, para darle resultados de TAC, para ver revisiones de síndrome de apnea del sueño, para dar resultados de poligrafía, para poner tratamientos antibióticos de pacientes que tienen infección y los controlamos por eso. Nosotros estamos intentando llegar al máximo de pacientes respiratorios. Como has visto, el hospital está al máximo, no hay restricción de atención. Sí que queremos y yo voy a aprovechar para hacer un llamamiento, que se siga respetando el que solo haya, por favor, un familiar, el que se venga al hospital solamente cuando sea estrictamente necesario, que evitemos las visitas, que los pacientes están bien atendidos, que con un familiar es suficiente y que no nos colasen, que nos permitan trabajar con mayor fluidez y seguridad. Si estáis al 300%, uno se pregunta, todo ese personal que se incorporó de refuerzo, de 20.000, 8.000, acabaron los contratos y no se renovaron. ¿Se nota que falta personal? Opinión personal. Opinión personal, vamos a ver. Y en tu área específica. Claro, es que yo solo puedo hablar desde el punto de vista de los facultativos. Sí. No hemos contratado a más facultativos durante este tiempo en nuestra zona. ¿Por qué? Porque no hay. O sea, somos los mismos. Aquí no se ha despedido a ningún médico porque es que sencillamente no hemos podido contratar. Es que no había. Sí es verdad que en otras zonas donde ha habido más disponibilidad de facultativos, pues en otras zonas de España, sus contratos cumplían a final de este mes, de noviembre. Y creo que los van a seguir manteniendo porque hay mucho trabajo atrasado. Nosotros estamos al 300 y no sé hasta cuándo vamos a poder. Hay mucho trabajo atrasado y desde el punto en neumología sé que no hay neumólogos. En la isla de La Palma no hace nada más que pedir neumólogos y no hay. Y en muchos hospitales, aquí en Jaén necesitaríamos como 7 neumólogos más y no hay. O sea, el neumólogo no se ha despedido, puedo decirlo, y se están buscando por toda España. Facultativos en general no se ha despedido a nadie, por lo menos en nuestra zona. Bueno, además de todas formas, si alguien conoce algún facultativo, neumólogo que esté en paro, aquí necesitamos. Sí. De todas maneras, el resto de sanitarios son necesarios, ¿no? Porque claro, el especialista médico pasa un rato y luego el que se queda con el paciente atendiendo y haciendo cumplir toda la terapia. Quizá haya habido una redistribución. Y auxiliares de enfermería. Claro. Por eso digo que en eso no lo sé, pero entiendo que las necesidades tienen que estar cubiertas. No creo, pero bueno, no sé en Andalucía si se han despedido. Yo creo que se han reubicado, ¿no? Pero desde luego sería que nos falte personal es inadmisible habiendo personal. La Navidad, por tanto, Antonia Soto, neumóloga del Hospital San Juan de la Cruz, tiene que ser una Navidad cautelosa. Yo creo que es una Navidad mejor que la del año pasado, sin lugar a dudas. La tasa de vacunación que tenemos nos va a permitir seguir manteniendo las distancias, pero estar más tranquilos. Yo esta Navidad creo que nos podemos juntar con la familia, con las medidas oportunas, pero el año pasado no nos juntamos, no sé si recordáis.
Nos quedamos el grupo, el núcleo familiar único duro, pero no nos juntamos con los abuelos, no nos juntamos con los hermanos. El año pasado no hubo una Navidad como nosotros la vivimos en nuestro país. Yo creo que este año podremos hacerlo con medidas, con cuidado, y siempre que no seamos números muy numerosos, yo creo que podemos permitirnos hacer una fiesta medio adecuada. Después, todo esto que estoy diciendo, dentro de 10 días nos dicen que no y aquí hay que asumir, pero ahora mismo la situación yo creo que nos permite, si somos razonables en el puente y seguimos manteniendo las medidas de control, de prevención, yo creo que nos va a permitir hacer una Navidad medianamente razonable. Yo confío plenamente en eso. El contagiado que lo pasó mal con la COVID, decías tú, recordabas antes, tiene miedo. Sí. Entre tú y yo, ¿la vuelta a las andadas en este momento te preocupa? De que volvamos a tener... A estar en una situación peor que la actual. Hombre, por supuesto, a mí me preocupa muchísimo. Yo además siempre soy muy cautelosa. Estamos bien. Yo miro los ingresos, estamos bien, pero en ningún momento bajo la guardia ni digo, no, estamos fenomenal, no. Claro que me preocupa muchísimo. Pero también es verdad que me da seguridad, pues, que realmente hemos visto descender drásticamente los ingresos, la gravedad, el número de casos que nos ingresan en UCI. No, la vacuna es efectiva. Las medidas que hemos tomado han sido efectivas. Esto nos tiene que reforzar para seguir en la misma línea. Tenemos que ser respetuosos. El miedo, vuelvo a decir, el miedo nos puede paralizar, pero no tenemos que perder el respeto. Entonces, no hay que tenerle miedo, pero no podemos perder el respeto al COVID. De momento, ya veremos dentro de un año o de 2. Volver por nuestros pasos, volver presencialmente como antes de la pandemia a nuestros hospitales, la recuperación o no de la asistencia médica sanitaria hospitalaria en nuestra tierra, hoy, en Volver, en este programa de reporterismo a pie de calle en base al diálogo, a las ganas de volver a conversar cara a cara con la gente que tiene algo que decir. Nos vamos con una voz maravillosa, con una artista plena, Míriam Monforte, que presentaba hace pocos días su último trabajo musical, preñado de poesía y de vida, Herida de tiempo. Letras nuevas, propias, pero también de Machado, de Benítez Reyes, de Ángeles Mora, de García Montero. Nos quedamos con un tema suyo, Intención, con reminiscencias claramente sanjuanistas, y la música de Manuel García Villacañas, Intención, Míriam Monforte. Volverá a volver en 10TV. Hasta la semana que viene. Adiós. En esta callada soledad, aunque es de noche, en esta fría estancia en la que falta tu nombre y la ausencia se hace más presente, yo espero. En este mismo tiempo, tiempo de silencio, mientras fuera cae la lluvia, siendo el único recuerdo de una música que empapa toda la vida. Yo canto, yo canto. En la casa sosegada que me acoge y en la hora tan secreta de este día, aguardo la espera con el alma encendida de un corazón que se sabe enamorado. Como
se requiere la presencia del amado. Yo quiero en la casa sosegada que me acoge y en la hora tan secreta de este día. Aguardo la espera con el alma encendida de un corazón que se sabe enamorado. En la casa sosegada que me acoge y en la hora tan secreta de este día, aguardo la espera con el alma encendida de un corazón que se sabe enamorado, de un corazón que se sabe enamorado, de un corazón que se sabe enamorado. Volver a comenzar. Buenas noches, familia. Estrenamos hoy, aunque no sea Domingo de Ramos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nueva temporada, nuevo curso. ¿A quién se le ocurre estrenar un programa en martes y 13? Nueva temporada que queremos iniciar con un formato. Muy buenas noches. Micrófonos para la esperanza. En 10 segundos.